Mañana voy a seguir analizando la carta porque es mucho más larga y no tenemos mucho tiempo, pero hay un tema que es importante dentro de este caso de supuesto terrorismo y alzamiento armado, porque no hay separatismo, reitero. El presidente Morales le decía a los militares el día de ayer en la fecha marítima, tratando por supuesto de involucrarlos en este asunto contra Santa Cruz y contra los políticos cruceños, les decía, no se olviden que hubo una causa separatista. Eso es fuerte, pero a mí personalmente no me llama la atención. El general Gary Prado, además de ser un militar, es un hombre al que lo involucraron, y no me estoy riendo, pero lo involucraron con este asunto. Creo que junta los dos hechos, un militar de honor, de amplia trayectoria, y ahora un involucrado con detención domiciliaria, con restricciones, con un montón de cosas. Se me antoja a mí que nadie mejor que él puede hablar sobre esta invocatoria o convocatoria a los militares para que, más allá de su deber constitucional, tomen partido por el partido de gobierno y por el propio presidente, distorsionando la constitución política del Estado que les marca cuál es el camino que deben tener y la posición que deben tener los militares. General Prado. El presidente ayer en el Día del Mar les recordó a los militares que no deben olvidar el intento de separatismo que hubo por acá en Santa Cruz. ¿Qué opinión le merece esta utilización a los militares para ponerlos al lado del poder político que ellos tienen para confrontarlos en este tema del terrorismo? Si había una cosa importante hasta ahora en este caso tan bullado y tan venido a menos, era que las Fuerzas Armadas no habían estado en ningún momento comprometidas con el bullado caso de terrorismo. Las Fuerzas Armadas no fueron utilizadas. Las Fuerzas Armadas mantuvieron un prudente silencio hasta ahora sobre este caso, pese a que nos hicieron llegar algún respaldo a los generales que nos involucraron desde el primer momento. Pero como institución se mantuvieron totalmente al margen. Ahora que el caso se cae a pedazos, ahora que tenemos ya la carta notariada original del fiscal Sosa, o del ex fiscal Sosa, donde dice que la bomba en la casa del cardenal fue puesta por funcionarios del Ministerio de Gobierno, y tenemos los nombres, el capitán Andrade, el señor Clavijo, la dragoneante Marilín, y el chofer era el señor Villa. Ahora que tenemos todo ese panorama claro de que fue el gobierno que hizo esto, como ya no encuentran argumentos para tratar de sostener un caso que a todas luces es negativo para el gobierno, pretenden involucrar a las Fuerzas Armadas apelando a su patriotismo, hablando de separatismo. Quiero recordarles que en ninguna parte de la acusación se habla de separatismo. Que fue el presidente cuando llegó a Cumaná, que hizo la declaración donde decía que había ordenado el operativo, o sea, no hubo flagrancia, era un operativo ordenado, planificado. Él dijo que había un plan para asesinarlo y para hacer separatismo. Y resulta que el juicio es por terrorismo y alzamiento armado. Entonces sigue el presidente hablado en su discurso ayer, el del Día del Mar, decía que lo queríamos matar a él. Entonces, ¿de dónde se saca? Lo que sucede, y esto es muy claro para mí, es que al presidente le vendieron la idea desde el primer momento, le vendieron la idea, los que han planeado ya sabemos muy bien de dónde salen las ideas, le vendieron la idea de que era un plan para asesinarlo. Y él se ha quedado con esa idea en la mente de que todo esto fue para asesinarlo. Y a nadie le interesa asesinarlo a Evo Morales. ¿Cómo reacciona la parte militar con esto? ¿Qué posición tomaría? Es muy difícil predecir qué van a hacer, porque no se olvide que primero aguantó la institución que 3 promociones de oficiales superiores sean pasados a retiro sin ningún motivo. Porque si había algún delito de alguno de ellos, no era para que todas las promociones sean culpables de eso, sino fuera una forma de amedrentarlos para asegurarse el control de las Fuerzas Armadas. En segunda ocasión,
es obligado a asimilar y a usar el grito de patria o muerte, que es de los revolucionarios cubanos que vinieron a matarnos aquí a Bolivia. Los es obligado a usar ese patria o muerte. Es una humillación para las Fuerzas Armadas que la han tolerado. Y no necesitamos hablar de patria o muerte, aquí lo que queremos es que la gente viva para trabajar por la patria, no que se hagan matar. Entonces, bueno, este es otro eslabón más. No sé si las Fuerzas Armadas tomarán el guante como se los está lanzando el presidente, de ahora empezar a hablar de separatismo y terrorismo para confrontarse con Santa Cruz. ¿Usted cree que si hasta este momento se haya mantenido al margen, seguirá manteniéndose al margen? Ojalá lo hagan así, porque no pueden las Fuerzas Armadas complicarse con asuntos de terrorismo de Estado. No se olvide que ya hubo un intento, el caso del teniente Navia, que fue y puso una bomba en la estación de Unitel en Yacuiba, y que era parte del equipo de seguridad del presidente en el Palacio de Gobierno. Del Palacio de Gobierno salió a poner la bomba. Pero creo que después de eso las Fuerzas Armadas dijeron, alto, aquí a nosotros no nos usan en estas cosas. Y eso esperemos que lo mantengan.